Pues muy bien, muy contento porque vamos a seguir hoy en ese itinerario que nos hemos marcado para ir conociendo más de cerca las gestoras que nos ayudan cada semana aquí en Tu Dinero Nunca Duerme para, en esta ocasión, conocer, insisto, de cerca los fondos para decidir nuestra cartera de inversión. Hoy vamos a hablar con Cobas y lo vamos a hacer dentro de nuestra estrategia en gestión activa con su director de relación con inversores particulares, un amigo de la casa y conocido de todos ustedes, don Carlos González Ramos. Carlos, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros otra vez. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos, por abrirnos un huequito en tu agenda un domingo como hoy. Así que lo que te puedo contar ya es que, como estamos todos, arrancamos. Bueno, y poco a poco seguimos analizando gestoras para nuestra estrategia de inversión de cara a la presente temporada. Como ya hemos adelantado, estamos construyendo poquito a poco esta cartera de inversión y lo estamos haciendo aplicando los principios, consejos y conocimientos que hemos ido adquiriendo a lo largo de estos 2 últimos años. Hoy nos vamos a centrar, como les adelantaba, en Cobas, una gestora independiente de corte value capitaneada por uno de los inversores más exitosos de nuestro país, don Francisco García Paramés, conocido por muchos, aunque me consta que a él no le gusta que se le nombre de esta manera, como el Warren Buffett español. No obstante, Cobas, al igual que otras gestoras de corte value independientes, han sufrido durante los últimos años. En cualquier caso, como siempre recordamos, esto es una carrera de fondo y el final está en el largo plazo y en la confianza de que el interés compuesto termine obrando su magia. Hoy intentaremos entender el proceso de inversión de Cobas, la composición de sus fondos, recordemos el Iberia, el Selección y el Internacional, para decidir cuál se ajusta más a nuestros intereses. Pero si les parece, para empezar a buscar estas piedras de toque de análisis de cara a la tertulia en la que vamos a poder charlar con Carlos González Ramos, vamos a buscar la primera lección de Manuel Llamas. Soy Javier Sáenz de Tenzano, gestor del fondo Ad Valor Managers, y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme. Bueno, Manolo, la pregunta es la misma de estas últimas semanas. Si yo te pregunto qué es Cobas, ¿tú qué me contestas? Pues Cobas Asset Management es una de las grandes gestoras value de referencia a nivel nacional y europeo. Aunque nació como tal en el año 2017, hace relativamente poco tiempo, pues la verdad es que esta gestora acumula, sin embargo, 25 años de experiencia, los mismos que su fundador y presidente, Francisco García Paramés, pues lleva en el ámbito de la inversión. Paramés es uno de los gestores value europeos e internacionales más reconocidos, tras registrar un track record que le sitúa pues a la cabeza de los rankings de rentabilidad. Su estilo de gestión se basa en los principios de la escuela de inversión en valor, con Graham, con Warren Buffett o con Peter Lynch a la cabeza, en el marco además de la teoría austriaca del ciclo económico. Para todos aquellos que quieran conocer mejor a Paramés y su trayectoria, yo desde luego le recomendaría el libro que él mismo escribió, Invirtiendo a largo plazo, donde explica las claves de su proceso de inversión. La doctrina value consiste en comprar compañías de calidad a buen precio y básicamente esperar con paciencia a que el mercado pues aflore su valor real. Si algo ha demostrado esta gestora independiente es que siempre ha sido fiel a su estilo, con independencia del ruido exterior. No en vano, pues Cobas se caracteriza por ir a la contra del mercado, comprando cuando muchos venden y vendiendo lo que todo el mundo desea adquirir. La clave, yo diría que 2, básicamente, el profundo conocimiento de las empresas que adquieren y la paciencia para que el mercado, como digo, acabe reconociendo el valor real de esas compañías. Para finalizar, y a modo de anécdota, señalar que el nombre de la gestora, Cobas, responde a los recuerdos de infancia de su fundador, ya que hace referencia a una playa de Ferrol, en Galicia, que es el lugar de nacimiento de Paramés.
Bueno, pues fíjate, hasta el origen del nombre has dado. Manuel, muchas gracias por ese repaso a los fundamentales de Cobas. Espero que Carlos haya tomado buena nota, porque seguro que de ellos vamos a hablar ahora en la tertulia. Pero vamos a buscar el segundo punto de análisis con la pizarra de Domingo Soriano. Hola, soy Luis Ángel Hernández de Rankia y yo escucho Tu dinero nunca duerme. En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Domingo Soriano, tiempo de tu pizarra y la pregunta similar a la de otros días, aunque yo no sé si te vas a quedar sin preguntas, porque la reflexión que te pido es ¿qué pregunta no podemos dejar sin respuesta en el día de hoy con Carlos González Ramos? Las preguntas incómodas para las gestoras. Porque, no, de verdad, yo creo que un cliente, como nosotros queremos ser clientes, un cliente lo que tiene que hacer es hacerle la pregunta que al otro lado del teléfono le cueste un poco contestar. Entonces, el primer día decíamos a una gestora value preguntarle qué va a pasar en los próximos 6 meses, a ver si la explicación te convence. El otro día hablábamos de comisiones con Finicens, decíamos cuáles son las comisiones, cuál es el coste. Y yo creo que la pregunta ahora mismo para una gestora value, para un cliente que se esté pensando en contratar una gestora value en España es ¿qué ha pasado en los últimos años? Y digo que es una pregunta incómoda porque a mí mismo me la han hecho. Tú ya sabes que nosotros aquí hablamos mucho de skin in the game y de cómo nosotros hacemos aquello que decimos que nos parece interesante en la radio, y yo con mis ahorros pues tengo mi dinero invertido en gestoras de este estilo. Y a lo largo de estos últimos 2 o 3 años, como tú decías antes, las gestoras value en España pues lo han pasado mal. Y mis amigos me han preguntado, a pesar de eso, seguimos confiando. ¿Por qué razones me das para pensar que el futuro va a ser mejor que estos últimos 2 o 3 años, desde 2018, 2019, que lo han pasado mal estas gestoras? Pues yo creo que es la pregunta que hay que hacerle a esas gestoras con las que llamemos, a esas personas de relación con inversores, y decirles ¿qué me dices? ¿Qué explicaciones me das? ¿Y por qué tengo que confiar en que el futuro va a ser mucho mejor que estos últimos años? Y yo creo que ahí, en una buena respuesta, en una respuesta que suene convincente, con buenos argumentos, el cliente va a estar mucho más seguro para poder afrontar esas situaciones buenas y malas que todos los mercados sabemos que van a dar en los próximos años. No sé por qué en esa respuesta quiero pensar que a lo mejor citan a Lynch, o el caso de Lynch. Yo creo que es paradigmático en este caso. Muchas gracias, Domingo, por dejarnos esa pregunta. Carlos, espero que hayas tomado buena nota, porque nos vamos ya directos a la tertulia. Soy Carmen Fernández, de Equam Capital. Y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. ¿Sabías que más de la mitad de los planes de pensiones en España aplican la comisión máxima permitida? Traspasa o contrata tu plan de pensiones en Finicens y benefíciate de los planes de pensiones mixtos con menores costes del mercado. Has oído bien, los planes de pensiones mixtos con menores costes del mercado. Infórmate en el 91 04 830 04 o en finicens.com. Tu dinero nunca duerme. En Es Radio. Llegan los acordes que nos anuncian a Luis Alberto Iglesias, a Value School. Luigi, entramos en tiempo de tertulia y, como siempre y es tradición, tienes la primera palabra. Pues muy bien, Luis Fer, y yo quiero decir que ya me va pasando un par de veces, he visto en semanas anteriores, que es que la pregunta de Domingo es tan buena y tan jugosa que yo, madre mía, difícilmente lo puedo mejorar, así que me voy a limitar a hacer una especie de coletilla de la pregunta de Domingo para centrarle. Sí, es verdad, Domingo. Gracias, Luis. Es que es muy buena. Entonces, la coletilla, y le voy a centrar ya el balón a Carlos, es, quedándonos con la pregunta de Domingo, que nos pregunta qué ha ocurrido con el value y tal, mi apostilla sería, siendo cierto lo que ha dicho él, también es cierto que desde hace casi un año venimos viendo una recuperación de muchos de los fondos de inversión en valor nacionales, cuyas gestoras conocemos porque son habituales en Tu dinero nunca duerme. Entonces, Carlos, viendo esas caídas a las que hacía mención Domingo y estas recuperaciones muy a la contra de lo que ha pasado, por ejemplo, con otro tipo de inversión, mi pregunta es, ¿qué tiene la filosofía de inversión que seguís en Cobas? ¿Qué explica
este tipo de comportamiento dentro de su categoría de fondos de inversión en valor, porque esta recuperación de la que estoy hablando también está siendo la actividad de los fondos de Cobas en estos últimos meses. Muy bien, pues bueno, gracias por tu pregunta, Luis Alberto. Domingo, también te doy gracias por tu pregunta, porque aunque no lo creas, y desde luego es una respuesta que no es sencilla, porque hay un abanico de cosas que podemos charlar al respecto de lo que le ha sucedido al value investing en los últimos años. Yo creo que es muy interesante para todas las personas que nos están oyendo, y es una pregunta que evidentemente nuestros clientes nos hacen, ¿no? O sea que yo creo que empezamos con buen pie, en el sentido de que son preguntas que van a servir a la audiencia. Quizás empezando por la pregunta que me acaba de hacer Luis Alberto, explicar el motivo por el cual pues los fondos de características value, en este caso digamos españoles, que habíamos obtenido unas rentabilidades peores en los últimos 18 o 24 meses que el resto del mercado, pues básicamente venía explicado pues por un tipo de inversión muy descorrelacionada de lo que es el mainstream o la inversión habitual del resto de gestoras, en negocios más aburridos, en negocios más difíciles de encontrar, de valorar, de seguir, menos analistas que los siguen, y eso pues requiere tiempo por un lado de análisis por parte de nuestros analistas, de nuestro equipo de inversión, y también por otro lado pues requiere tiempo de que el mercado vaya reconociendo lo que tú encuentras en esas compañías menos conocidas o más ocultas, ¿no? Quizás en el mercado español, al ser un mercado más estrecho, pues casi todas las empresas en las que invertimos pues son más conocidas por el público en general, pero a nivel mundial y a nivel europeo, que es donde nosotros también tenemos el mayor foco, hay muchos negocios que no son conocidos y que para encontrar información hay que hacer una labor de investigación y estudio muy, muy profunda. Entonces, basado en esto, básicamente lo que ha sucedido en estos últimos meses, por ejemplo, desde el mes de noviembre hasta este inicio de marzo, pues las rentabilidades de los fondos de Cobas han sido superiores al 50%, cuando pues los índices o otros mercados o incluso acciones de carácter más de crecimiento o tecnológico pues han obtenido unas rentabilidades muy inferiores, ¿no? También veníamos arrastrando pues rentabilidades peores en los meses anteriores porque no estábamos tan de moda, por llamarlo de alguna forma. Básicamente la inversión en este tipo de negocios, que han ido a la contra de lo que ha venido sucediendo en los mercados en los últimos 2 años, es lo que lleva a que ahora el mercado está reaccionando, en el sentido de que está viendo que estas empresas son buenas empresas para invertir, que están a precios después de toda la crisis del COVID pues muy interesantes, y eso ha hecho que haya cierto interés de inversión en los valores en los que gestoras value como Cobas invierte, para obtener estas recuperaciones tan fuertes. En cuanto a la pregunta de Domingo, ¿qué le ha pasado al value en estos últimos años? Pues básicamente cualquier persona que busque en internet o en cualquier periódico algún artículo en el que se compara pues el rendimiento que ha obtenido el value y el growth, el crecimiento, pues puede ver que en términos relativos de rentabilidad, hace apenas 12 meses estábamos en la peor rentabilidad que estaba obteniendo el value respecto a las acciones de crecimiento de los últimos 40 años. Evidentemente esto se está corrigiendo en las últimas, pues desde el mes de noviembre prácticamente, con una subida muy importante digamos de las empresas consideradas value, y evidentemente pues los motivos por los que se ha producido digamos esta descorrelación pues básicamente vienen alineados por la gran tendencia o moda que ha habido con todas las compañías tecnológicas, que evidentemente han hecho que el mercado se focalice fundamentalmente en determinadas empresas por todos conocidas, pues Apple, Tesla el año pasado, y sigue digamos estando en todas las noticias económicas o periódicos a nivel mundial. Compañías como Netflix, Google, bueno, pues ha habido un foco hacia ese tipo de negocios, y otros negocios más aburridos, compañías cíclicas que han entrado en pues por ejemplo compañías relacionadas con el petróleo, compañías relacionadas con las energías, con el transporte de mercancías, con el transporte
de gas natural, por ejemplo, que es algo que nosotros tenemos en cartera, pues no han sido del interés o del foco de la mayor parte del mercado. Entonces, pues al final, la lección que todos sabemos es que en bolsa sube aquello que recibe capital, aquello donde invierten los ahorradores o los inversores, y de donde sale el dinero o donde no entra, pues evidentemente los precios no se incrementan, ¿no? Oferta y demanda, básicamente. Entonces, en ese sentido, pues quizás lo que le ha sucedido al value, por un lado viene en esa tónica de que ha habido más dirección hacia una inversión, pues digamos, más atractiva en la parte pues de compañías de tecnología, compañías que están más presentes en el mundo del marketing, y esos negocios pues más clásicos se han visto desfavorecidos, y evidentemente pues todas las compañías cíclicas. Y como te decía, es que hay muchísimos factores. Podemos hablar también de la liquidez que se ha inyectado en el mercado, lo que se está inyectando ahora a raíz de la crisis del COVID. Podemos hablar de empezar a hablar de la inflación. Luego, resultados empresariales. Ha habido empresas que a corto plazo han tenido peores resultados, pero una gestora value lo que busca es realmente la tendencia a largo, y ahí es donde nosotros aprovechamos y compramos empresas que están en una situación a lo mejor no tan buena de forma evidente para cualquier analista del mercado, esperando a que ese contexto mejore en los próximos trimestres o años, cosa que está sucediendo, por ejemplo, en las compañías que tenemos ahora. La verdad que es muy amplio las respuestas que te podría dar a qué ha pasado en el value, pero lo que sí está claro es que ha habido un peor performance, una peor rentabilidad que las compañías de crecimiento, que esto ha pasado en más momentos de la historia, no es la primera vez. Por ejemplo, en el año 2000 hubo una subida muy importante de las compañías consideradas value respecto a las de crecimiento, y luego en cuestión de 5 años, con la crisis financiera, se dio la vuelta otra vez a todo, ¿no? O sea, realmente hay muchos factores, pero básicamente yo consideraría que analizando empresa a empresa, que es lo que hacemos nosotros, lo importante es ver por qué hay negocios que, pues por lo que sea, el mercado los ha considerado como menos atractivos. Carlos, tú estás en el departamento de relación con inversores. Lo típico por parte de una gestora y en el ámbito de la inversión es que se explique cuáles son las ventajas de los productos, las ventajas que pueden tener para los ahorradores. Pero a mí me gustaría darle la vuelta a esta pregunta y preguntarte, más que por el perfil del producto que ya hemos tratado en alguna ocasión, por el perfil de vuestros partícipes. Es decir, ¿qué tienen que tener claro aquellos ahorradores, aquellos potenciales inversores que quieran o que estén interesados en vuestros fondos, que quieran entrar en vuestra gestora? ¿Tienen que tener algún perfil de inversión particular? ¿O qué les explicáis? ¿Qué es lo primero que les explicáis a quienes se interesan por vuestros fondos? O si prefieres, Carlos, le doy la vuelta a la pregunta. ¿Quién no debería entrar en una gestora como la vuestra? Muy bien, gracias por tu pregunta, Manuel. Básicamente, nosotros a los inversores ahorradores que se acercan a Cobas, pues la primera, digamos, o las dos primeras cosas que le decimos es, por un lado, el dinero que tienes que invertir aquí es dinero que no vas a necesitar a corto plazo, y para nosotros corto plazo podemos estar hablando de no lo vas a necesitar en los próximos 4 o 5 años, ¿vale? Y la segunda cosa que le decimos es, ¿estás dispuesto a ver cómo en cualquier momento en tu cartera tienes una caída puntual o durante un tiempo determinado de más del 20%? Es decir, esas dos preguntas son clave. Yo creo que identifican bastante bien el tipo de inversor que debe acercarse a una gestora como Cobas, y dándole la vuelta a la respuesta, pues básicamente el inversor o el ahorrador que tiene que acercarse a una gestora como la nuestra, pues es un inversor a largo plazo que quiera invertir pues un ahorro que evidentemente no necesita utilizar, como decía, en el corto, que tenga paciencia, es decir, que sea un inversor que no sea inquieto de mover su dinero, sino que, es decir, yo decido invertir en una gestora que hace, digamos, un determinado estilo de inversión, con la cual esa filosofía o estilo estoy de acuerdo, y espero el tiempo
que haga falta a obtener los resultados en base a esa paciencia, independientemente de que por el camino evidentemente tendrás mejores o peores momentos. Y luego otra de las características que identifican a nuestros partícipes es realmente que son partícipes independientes y libres. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto básicamente es que al final gestoras como Cobas somos gestoras no bancarizadas, es decir, somos independientes, no dependemos de ninguna entidad bancaria, por lo tanto, pues nuestro único objetivo es obtener rentabilidad porque es de lo que se nutre, digamos, nuestro negocio. Sobrevivimos en base a hacer las cosas bien, a gestionar bien y a obtener rentabilidad. Y entonces esa independencia al final es muy importante para tomar las mejores decisiones de inversión. Y por tanto, muchos de los inversores que se acercan a nosotros, pues evidentemente son personas que han, digamos, decidido salir de todo ese, bloque o comportamiento que suele haber más relacionado con las inversiones en bancos, que habéis tocado en bastantes programas. Por lo tanto, pues se acercan a esa gestión independiente que es fundamental, ¿no? Por eso hablo de que son independientes y libres a la hora de tomar sus decisiones de inversión. No tienen a las entidades bancarias o a los asesores detrás un poco pues tomando decisiones por ellos. Quizás serían esas las características fundamentales. Carlos, y para un cliente, como hoy es un programa de alguien que se acerca, que quiere plantearse si invertir o no en Cobas, y dentro que quiera y si se decide por Cobas, quiere pensar en cuál de vuestros fondos. En ese contexto en el que estabas hablando antes, es decir, unos fondos que es cierto que lo pasaron mal, pero que llevan unos meses, los últimos 6 meses, espectaculares. Brillantes, sí. Claro, un inversor que dice, bueno, a lo mejor ya me he perdido lo bueno, o ¿cuál de esos fondos tiene menos potencial de revalorización? O al revés, ¿cuál tiene más? ¿Hay algún mercado en el que vosotros veáis, el europeo, el ibérico, que todavía hay margen para seguir subiendo? ¿Todos ellos siguen teniendo ese margen? ¿No llega tarde ese inversor, que a lo mejor es lo que te pregunta, te va a decir, oye, llego ya tarde porque si habéis subido un 50% en 6 meses, me lo tenía que haber llamado en octubre? Sí, sin duda. Sí, por supuesto que hay margen todavía, hay mucho margen de obtener rentabilidad. Nosotros las carteras, tal y como las hemos construido en estos años, nos han permitido obtener pues potenciales de revalorización o esos márgenes de seguridad respecto a lo que creemos que valen las empresas en las que invertimos, pues muy amplios. Actualmente, a pesar o gracias, mejor dicho, ¿no?, a las subidas que hemos tenido en estos meses, la rentabilidad o lo que podemos esperar de los fondos en cuanto a valor objetivo en los próximos años, no tenemos un plazo concreto, pero sí que hay margen de que esto se produzca pues en los próximos 4 o 5 años, es obtener pues cerca de un 130, un 140% de potencial, digamos, de revalorizaciones, ¿no?, en los próximos años, con lo cual sigue habiendo un margen bastante amplio en ese sentido. ¿Dentro de qué carteras? Pues realmente una de las cosas que ha provocado el COVID es dejar, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito internacional, oportunidades de inversión muy interesantes. Con lo cual, nosotros dentro de los fondos de Cobas consideramos que la mejor cartera es una combinación entre el mercado internacional y el mercado nacional. En este caso es un fondo que es Cobas Selección, que invierte el 90% en renta variable internacional y el 10% en renta variable ibérica. Y a través de este fondo, pues consideramos que es la mejor forma de obtener esas rentabilidades. Cuando nos pregunta ahora un inversor, oye, pero ¿realmente esto va a seguir subiendo después de estas subidas tan fuertes? La respuesta es sí. O sea, evidentemente seguirá subiendo, que a eso no quiere decir que a corto plazo podamos tener correcciones, como es normal en la bolsa y en los mercados, pero que nosotros estamos convencidos de que la cartera que tenemos es de una calidad muy importante, con unos precios, digamos, objetivo de las compañías, pues con un margen muy amplio, y eso nos va a dar buenos resultados seguro, ¿no? O sea, en ese sentido estamos bastante tranquilos y por eso cuando nos pregunta un inversor si es momento de invertir, le decimos que sí, porque hay por supuesto opciones de obtener rentabilidad. Carlos, déjame que utilice la pregunta que ha hecho Domingo para preguntarte una de las dudas que yo siempre he tenido cada vez que me he acercado a una gestora, que es un poco ya no cuál de las 3 carteras creéis que tienen más potencial de revalorización, sino un poco cuáles son las características propias de cada una de ellas para pues para ver cuál se ajusta un poco más a los intereses que podemos tener. Y aquí te planteo, por ejemplo,
una duda previa, y es pues quizá unas reticencias especiales frente a la ibérica, por lo que podemos pensar que pueda pasar en España. Todos sabemos que el impacto de la crisis en España está siendo muy notable, que lo están acusando mucho las empresas y que a lo mejor podemos pensar que la recuperación en España va a tardar más que en otros sitios, con lo cual podemos tener quizá a priori más recelos por la cartera ibérica, pero sí que si nos puedes dar unas pinceladas para que sepamos o para que nos situemos en cada una de ellas y veamos cuál se puede ajustar un poco más a la estrategia que buscamos. Muy bien. Pues mira, empezando por la última que has comenzado, por la cartera ibérica. Nosotros somos optimistas con nuestra cartera ibérica porque realmente tenemos que saber diferenciar a todos los niveles lo que es en general la economía española y lo que puede venir en términos de a niveles macroeconómicos de lo que pueda suceder en España, de lo que hay en empresas que tengan la bandera española pero que al final son negocios, la mayor parte de ellos, globales, con lo cual sus ingresos no dependen únicamente del ciclo económico español, sino que están expuestos al final a la economía de todo el mundo, ¿vale? Entonces, dentro de eso, nosotros en la cartera ibérica consideramos que ahora mismo vale el doble, es decir, prácticamente un 100% de potencial de subida respecto a lo que ahora mismo valen las empresas en las que invertimos, ¿de acuerdo? Es decir, esto quiere decir que hay un margen bastante amplio, independientemente, como decía al principio, de todos los factores extra que podamos añadir sobre la economía española. Y esto viene básicamente de analizar empresas, cada una de las empresas, ver sus activos, ver sus potencialidades, ver sus expectativas, y a partir de ahí consideramos que tienen, por supuesto, margen de obtener buenas rentabilidades. Y no solo eso. De hecho, para muchos inversores extranjeros, y no sé ahora quizás la opinión generalizada dada la situación, digamos, exterior que se plantea a nivel económico de España, hay muchas empresas que, dado los buenos negocios que tenemos en España, las buenas empresas que cotizan en el mercado español, que se van a acercar al mercado español a comprar o a invertir en estas empresas, por lo tanto subirán los precios de sus acciones, porque estos negocios, como decía, son buenos, están bien gestionados, están expuestos globalmente y son oportunidades de inversión ahora mismo tras todas las caídas, como hablaba antes, provocadas por la pandemia. Con lo cual el mercado español sigue siendo interesante. Hay que seleccionar bien las empresas, es decir, aquí no nos vale con decir invierto en IBEX o quedarnos en la inversión de siempre de las 5 más grandes o las que reparten más dividendo. No, hay que buscar bien y hay oportunidades de inversión muy buenas y de hecho nosotros, si queréis, luego podemos profundizar en alguna, pero tenemos inversiones muy interesantes en sectores pues como el cobre, compañías de medios de comunicación incluso, que realmente pues pueden tener una evolución muy positiva. La cartera ibérica no solo tiene un potencial, digamos, tan elevado como comentaba antes, sino que además es una cartera de una calidad muy alta. Y esto se ve, por ejemplo, en el ROCE, que es el rendimiento sobre el capital empleado de las empresas. Y está al nivel prácticamente de la cartera internacional de Cobas en este término, en el término de ROCE. Y estamos hablando de un 28%. Esto básicamente lo que quiere decir es que la empresa de cada euro que invierte, pues en un año recupera una cuarta parte en términos de rentabilidad, ¿no? Entonces, esto realmente son negocios de calidad alta. No es normal obtener unas rentabilidades sobre tu capital empleado tan elevado. Con lo cual, para nosotros la cartera ibérica, sin duda, a pesar de, digamos, de lo que podemos leer en los medios o de lo que podamos pensar o lo que estamos viviendo a lo mejor en nuestras familias con toda la crisis actual, tiene oportunidades de inversión y se pueden aprovechar sin duda. En cuanto al resto de carteras, el fondo internacional, Cobas Internacional, pues básicamente es una cartera que consideramos va a obtener unas rentabilidades muy buenas en los próximos años porque estamos en sectores cíclicos como puede ser el petróleo, como pueden ser las energías, gas natural, etcétera, que llevan unos años malos y que ahora están dando unos resultados muy buenos, están empezando a mostrar o a dar unas señales bastante interesantes en cuanto a hacia dónde pueden ir los beneficios de las compañías en los próximos trimestres, y ahí creemos que nos va a dar una rentabilidad muy importante. Y luego hay negocios también pues de otros sectores como el retail, que consideramos que están infravalorados ya no solo tras la pandemia, sino incluso antes, ¿no? Con lo cual ahí pues en la cartera internacional estamos hablando de cerca de un 130 o 140% de potencial de revalorización,
y esto pues básicamente quiere decir que la cartera está a un PER de 7 veces y media, que es un descuento bastante importante teniendo en cuenta que a lo mejor pues podríamos ver los mercados de referencia o similares a nuestra cartera, pues estamos hablando de PER 16, 18, incluso en Estados Unidos pues ya por encima del PER 20. O sea que realmente en la parte internacional hay una oportunidad de inversión muy importante. Y como decía antes, el fondo selección al final es combinar ambas carteras que estaba comentando, ¿no? Es decir, que sería pues un poco optimizar por un lado la parte ibérica, la parte internacional, dentro de un único vehículo que sería el COBA selección. Correcto. Luigi. Bueno, Carlos, una pregunta que me han hecho a mí también amigos. ¿No es un poco más arriesgado invertir en empresas pequeñas? Porque los fondos value tienen fama de invertir en lo que se conoce como small caps. Es decir, no en las grandes que todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no? Los Santander, Repsol, etcétera, ese tipo de blue chips que dicen en los periódicos. Entonces, ¿acaso estas compañías más grandes, estos gigantes, no son más seguros y es mucho más arriesgado invertir no solamente en empresas pequeñas o de mediana capitalización, sino encima que están atravesando por periodos de apuros, que también es una señal distintiva de este enfoque de inversión en valor, de ir a buscar las gangas donde se encuentran? Sí, además esto va vinculado incluso a la pregunta de Domingo sobre qué le ha pasado al value, ¿no? Pues también cuando decía que hay muchos factores, pues uno de ellos también es el tamaño de las empresas, ¿no? Llevamos un tiempo en el que las compañías pequeñas y medianas se han quedado un poco quizás denostadas o rezagadas respecto a los flujos de capitales que por ejemplo han ido mucho hacia los fondos de todos los fondos indexados hacia la inversión en índices, y estas compañías pues suelen estar fuera de los índices principales, y entonces pues bueno, han tenido quizás más dificultades de tener visibilidad en el mercado. Como bien dices, las small caps o las mid caps pueden ser compañías que en momentos puntuales van a estar en apuros, las grandes también, lo que pasa es que quizás tienen mayor capacidad de reacción o lo saben disfrazar mejor. Pero en ese sentido, pues evidentemente cuando hay un apuro en una empresa, cuando una empresa hay algo que no está funcionando bien, hay que analizarlo, porque eso puede ser una oportunidad de inversión o puede ser una pérdida permanente de capital. Es decir, si esos apuros se van a convertir a posteriori en situaciones, pues por ejemplo ahora que está muy en boca de todos el tema de Bengoa, o van a ser compañías que van a ser capaces de reestructurar y arreglar sus problemas para luego obtener rentabilidades importantes. Pues nosotros dentro de tanto del sector de small caps como de mid caps consideramos que es donde podemos encontrar grandes oportunidades, por lo que decía yo al principio, es decir, son los sectores menos seguidos, donde hay menos analistas, las empresas suelen ser además más abiertas en dar información, con lo cual las puedes conocer mejor. Evidentemente, cuando encuentras oportunidades de inversión con grandes potenciales de revalorización, tienes que ir hacia este tipo de negocios. En las compañías grandes suele estar todo mucho más analizado, mucho más seguido y haber menos margen de subida. Suele, luego hay casos que evidentemente, como estamos viendo ahora en Tesla o alguna de estas, que evolucionan de otra manera, pero generalmente es así. Y luego además es muy interesante en el small y mid cap, en el universo de small y mid cap, que volviendo al tema de value growth, pues en los últimos 6 meses lo que estamos viendo es cómo las rentabilidades de este tipo de compañías está creciendo de una forma muy importante respecto a las compañías medianas altas y las large cap, ¿no? Y ahí, pues, por ejemplo, para que os hagáis una idea, en el último mes de febrero, las small caps, de términos relativos de rentabilidad en el mercado americano, pues aproximadamente han tenido unas rentabilidades del 5%, y compañías más grandes, más vinculadas al crecimiento, apenas un 0,4%. Es decir, estamos viendo cómo ahora hay otra vez un movimiento de capitales y de inversión y de atractivo hacia estas compañías. Carlos, a mí, más allá de carteras concretas, que como bien pues acabas de repasar dentro de vuestra distinta amalgama de fondos, pues está Cobas Internacional con una exposición más global, Cobas Iberia, también Cobas Grandes Compañías y Cobas Selección, que es una selección de algunas de las compañías que están presentes en los otros 3 fondos. A mí me gustaría que dieses unas pinceladas sobre las principales posiciones
dentro de estos 3 fondos. En concreto, en base a vuestra última carta trimestral, que es la correspondiente al cierre del año 2020, en Cobas Internacional, por ejemplo, la compañía que tiene un mayor peso dentro de la cartera es CIR, C-I-R, con cerca de un 7%. En la Cobas Iberia, hacías alusión antes, pero no dabas el nombre, una compañía de medios de comunicación, en concreto es Vocento, que tiene un peso superior al 9%. Vocento, pues es una de las grandes cabeceras de prensa nacional. En concreto es el grupo que en el que está inmerso una cabecera que todos conocen como es ABC. Y luego está Golar LNG, que tiene un peso del 7,5% en el fondo Grandes Compañías. Si nos puedes dar unas pinceladas sobre estas 3 empresas, ¿por qué tienen un peso tan relevante y cuáles son los principales potenciales que observáis? Muy bien. La parte internacional ahí, evidentemente, sería la principal posición CIR, que es italiana, tanto del Fondo Internacional como del Fondo Cobas Selección, ¿de acuerdo? Esta compañía italiana, básicamente, a lo que se dedica, tiene, digamos, 3 patas importantes. Una sería COS, que es una compañía de residencias y de hospitales geriátricos. Básicamente tiene la mayor parte de estas residencias y hospitales en Italia, pero también tiene en Alemania y está creciendo en ese mercado. Luego tiene otra pata que aproximadamente sería pues mitad y mitad de lo que es la compañía en sí, en cuanto a lo que representa de su negocio en componentes de automoción, algo completamente distinto a lo anterior, que básicamente pues es filtros, suspensiones, temas de refrigeración, y eso pues lo distribuye, lo reparte hacia la industria del automóvil fundamentalmente. Y luego hay una parte, digamos, más de caja, de holding. Al final es un holding financiero de la familia de Benedetti, y también tiene, digamos, un apartado dentro de la compañía pues más dedicado a ese tipo de inversiones, con lo cual es una compañía que además tiene caja neta. Básicamente, ¿cuál es la clave dentro de nuestra inversión en CIR? ¿Por qué creemos que es una buena posición para estar invertido con un peso tan importante como el que has comentado? Pues primero porque creemos que COS, el negocio de residencias y hospitales geriátricos, presenta un fuerte crecimiento orgánico e inorgánico, tanto de los últimos años como en los próximos años. Es líder en Italia en este sentido. ¿Por qué creemos que ese fuerte crecimiento se va a provocar? Pues primero, la demografía juega a favor de la compañía, tiene, las posibles barreras de entrada que se pueden generar a la competencia. Hay que tener autorizaciones locales, lo cual no es sencillo. Conocen muy bien el mercado local, con lo cual siempre se posicionan o se van a posicionar mejor que un player que pudiera venir de fuera, y tienen una reputación muy buena. Además de todo esto, pues es una compañía familiar, que eso siempre, desde nuestro punto de vista, te da ciertas garantías en cuanto a lo que es el manejo y la administración de la misma. Tiene más caja que deuda, con lo cual está en una situación financiera sólida, está expandiéndose en Alemania. Y luego, pues también todo esto de COVID-19, que podría ser un problema, como bien conocemos todos, en el tema de las residencias, la verdad es que tomaron medidas tempranas y limitaron mucho el impacto dentro de sus residencias, con lo cual eso también ha sido un factor positivo para la compañía. Y luego, en la otra parte del negocio, la parte de componentes de automoción, pues ahí realmente lo que vemos es que se ha comportado mejor que el resto de compañías similares durante la pandemia, y como por todos es conocido, está viendo una reactivación en general del sector de automoción, y de eso se tienen que ver beneficiados. Y también ya, por último, añadir un factor que suele ser muy interesante para nosotros: la compañía está recomprando acciones, es decir, los propios dueños de la compañía, con la liquidez que tienen, están yendo al mercado a comprar acciones a los precios actuales, porque saben que hay una infravaloración muy importante en la valoración de la misma. ¿Por qué el mercado no se da cuenta de esto? Pues bueno, básicamente esta compañía tenía una complejidad en cuanto a su estructura societaria, y es que antes estaba dividida, digamos, en dos compañías, que eran CIR y Cofide. Ahora esa estructura se ha simplificado y ya cotizan como una única compañía, con lo cual eso, de cara a la visibilidad hacia los analistas, hacia el mercado, hacia lo que comentaba antes, ¿no?, que se acerque la gente a mirar qué pasa ahí, pues es más sencillo. Lo que decía, están recomprando acciones, con lo cual eso es un factor muy interesante.
Y luego quizás hay parte del mercado que considera que está demasiado centrado en Italia el negocio, y esto puede generar, pues si la economía italiana no va bien, etcétera, pues que la compañía no lo haga tan bien como se espera. Pero realmente, como está diversificando y en Alemania está entrando de una manera muy fuerte, es un tema que no nos preocupa. Por tanto, pues en la parte de CIR yo apuntaría que esas son las principales características a entender del negocio. Y en la parte de Vocento, pues básicamente, como comentaba antes, pues es una... Bueno, has comentado tú, ¿no? Relacionada con medios de comunicación. Muchos de los oyentes lo conocerán fundamentalmente por ABC, pero realmente la parte interesante de Vocento no está tanto en la prensa. Quizás dentro del sector prensa donde podemos encontrar mejores rentabilidades serían los periódicos regionales, donde es bastante potente, sobre todo en el norte de España. Tiene unas cabeceras que son muy leídas y que en la parte sobre todo de publicidad y de anuncios pues obtienen unos ingresos que son bastante relevantes para cómo está el sector de la prensa en general. Luego aparte pues tiene suplementos, tiene revistas, tiene también una agencia de noticias. Bueno, ahí dentro de la parte de prensa pues está diversificada, pero no es la parte interesante del negocio. La parte interesante del negocio viene sobre todo por la parte digital, también por su parte audiovisual, y están empezando o han empezado ya en los últimos años a diversificar el negocio hacia otros temas más creativos, como puede ser eventos gastronómicos, agencias de creatividad para distintos temas pues más marketingianos, con lo cual de alguna manera Vocento ha pasado de ser un mero conglomerado de medios de comunicación en el que podamos vincularlo a radio y prensa, y se está diversificando a otras áreas, ¿no? En la parte digital, que quizás es donde ahí vemos uno de los mayores oportunidades en cuanto al negocio, pues la parte de clasificados, la plataforma que tienen de pisos.com concretamente, que sería similar a lo que muchos de los oyentes conocerán sobre Idealista, pues simplemente si tomamos como referencia la valoración de la operación que tuvo Idealista de la venta hace unos meses, lo extrapolásemos a la valoración de Vocento de su parte de pisos.com, pues ahí ya tendríamos un margen, un upside de subida de la compañía bastante importante. Luego además, pues toda la parte que tienen en la parte de prensa online está monetizando bastante bien la actividad de los lectores gracias al registro, que si hay aquí algún usuario de ABC, por ejemplo, lo podrá ver, en el sentido de que ha habido ya el periódico no es gratuito, que tienes que, para poder leer determinadas cosas, registrarte, incluso abonarte, pues ahí también han empezado a monetizarlo y les está yendo bien. Tienen deuda muy baja. De hecho, una de las cosas que consideramos que es interesante, aunque esto tampoco se habla mucho, es que tiene activos inmobiliarios que en cualquier momento podría poner en el mercado y obtener una cantidad de dinero bastante importante en cuanto a la valoración de la compañía. Y bueno, al final, como decía antes, nos gusta pues porque la prensa regional tiene un cliente muy fiel y la publicidad que está funcionando muy bien, con lo cual en ese sentido ahí están muy bien posicionados. La prensa online, lo que he comentado antes, gracias al registro están monetizando vía publicidad toda la actividad de sus lectores. La prensa escrita sí que está bajando algo, pero en principio consideramos que es bastante interesante la opción de Vocento. ¿Qué tiene que pasar para que el mercado reconozca más valor del que actualmente hay? Pues en principio nada especial, más allá de que no se falle en la adaptación al mundo online del mundo, que la prensa suele o viene, y que el mercado de alguna manera se dé cuenta y entre en razón y vea lo que nosotros vemos. Y a mí me gustaría preguntarte por el tema del petróleo y el gas. Antes hablabas de dos sectores que, si escuchamos inversión a largo plazo y petróleo, gas, suena casi contradictorio porque parece que el largo plazo nos lleva hacia otro tipo de energía. Y sin embargo, no solo Cobas, sino muchos value y muchas gestoras importantes en España y en Europa han ido apostando en los últimos años por una infravaloración de estas compañías. ¿Qué veis vosotros que hace que ese castigo que ha habido, no sé si ha sido un castigo por la moda verde o por otras razones, que creéis que todavía hay potencial y hay valor escondido en este sector tan maltratado, desde luego en los medios y en general, en la opinión pública? Sí. A ver, por supuesto que hay valor y por supuesto que vamos a verlo y por supuesto que el petróleo se va a seguir utilizando en los próximos años y el gas. De hecho,
ahora mismo solamente con coger la demanda de gas que está especialmente en Asia de los últimos 12 meses, solamente con ver una gráfica del incremento de la demanda de gas ya nos puede venir a decir cómo va a evolucionar ese consumo de gas. Por lo tanto, los precios van a subir y están subiendo, y las compañías que, por ejemplo, transportan gas, como Golar, que es la que comentaba Manuel, que al final no me ha dado tiempo a hablar de ella, si queréis ahora, aprovechando esta pregunta, hablamos de ella. Realmente pues son negocios que están ahora mismo monetizando muy bien toda esa demanda real de gas y de petróleo que se está produciendo en el mundo, más allá de, como tú comentabas, Domingo, esa ola verde o ese enfoque a como que ya no se va a usar petróleo nunca y a que el gas tampoco va a ser utilizado, e incluso ni el carbón, ¿no? Pues bueno, realmente nosotros no estamos alineados con esa forma de pensar, en el sentido de que vaya a desaparecer mañana el petróleo, sino que realmente todavía tiene para largo en el sentido de la utilización por parte de industria, por parte de los usuarios finales, ya sea a través de vehículos. En definitiva, por supuesto que hay mercado y por supuesto que creemos que hay oportunidad de inversión. Por poner un ejemplo en el gas, pues hablando de Golar, pues es una compañía que en los últimos trimestres, pues toda la parte de explotación de FLNGs, o sea, de gas natural licuado, está yendo muy bien. Incluso la subida del petróleo también ayuda a que estos beneficios vayan incrementándose. Como decía, la demanda de gas está creciendo de forma muy importante, y en ese sentido pues es un negocio que, entrando en profundidad, pues la parte de barcos que tiene también está teniendo contratos a largo plazo que están garantizando pues la explotación de la misma en los próximos años, con rates o con fletes medios muy altos, superiores a los de los últimos 3 años. Es una compañía, vamos, al final el tema de shipping es absolutamente cíclico y lleva unos años muy malos. Entonces, en ese sentido, creemos que compañías como Golar, que con las 4 pinceladas que os he dado, pues son inversiones muy interesantes y que se va a ganar mucho dinero en este tipo de negocios. Compañías de petróleo, pues lo mismo. Ya no solo tenemos que hablar de compañías como Repsol, que quizás es lo primero que pensamos o Cepsa, etcétera, cuando vemos cuando hablamos de petróleo. También podemos hablar de compañías como Técnicas Reunidas o como Mertec Timón, que es toda la parte de ingeniería que hay alrededor del petróleo, que también están empezando a recibir demanda de contratos a largo plazo muy interesantes en distintas partes del mundo para seguir generando o creando nuevas refinerías, mejorando las actuales, todos los canales, todas las tuberías por donde se mueve tanto el gas como el petróleo. Pues todo eso ahora mismo estamos viendo un auge y estamos viendo que hay demanda de nuevo, con lo cual no pensamos que el petróleo y el gas vayan a desaparecer tan rápido como se dice. Oye, Carlos, sí, yo creo que ya estará Luis Fernando mirando el reloj. Esto es como el partido de fútbol, porque nos quedamos sin tiempo. Sí. La última pregunta, que es tremendamente importante. Aquí en el programa hemos hablado mucho de las comisiones, de los gastos, con el mensaje siempre clave de que 1 euro que pagas de comisiones, o que dejas de pagar, mejor dicho, es 1 euro en tu bolsillo generando rentabilidad. Entonces, las comisiones en Cobas las habéis bajado recientemente, lo cual para un fondo, digamos así, de boutique como son los vuestros, para el tipo de gestora que sois, no es un paso muy habitual. ¿Nos puedes explicar cómo está el esquema de comisiones actualmente? Sí, perfecto. Pues sí, el 31 de diciembre decidimos bajar las comisiones a nuestros inversores, premiando pues su fidelidad, no solo de la etapa de Cobas, sino de la etapa en la que el equipo de inversión lleva ya trabajando casi 30 años. Pues esa fidelidad que han mostrado, incluso cuando los momentos no han sido tan buenos en términos de rentabilidad, porque estos últimos 2 años las cosas no han ido bien, pues considerábamos que por un lado había que premiar ese esfuerzo que los inversores han hecho a la hora de entender que había que tener paciencia, y por otro lado también consideramos que la gestión activa y lo que nosotros hacemos, podemos hacer un esfuerzo para que esa rentabilidad que obtenemos cada vez llegue más al partícipe, de tal manera que, reduciendo las comisiones que la gestora cobra, que no son muchas, al final también tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de un 1,75% de la comisión que teníamos estándar hace 1 año, y ahora vamos a ir bajándola paulatinamente en los próximos años hasta llegar al 1%,
para gestión activa, que comparado con lo que podemos encontrar en otros mercados como europeos o el americano, pues ahí estamos hablando de generalmente en gestión activa de comisiones cercanas al 2%, lo cual ya es una rebaja sustancial. Pero sobre todo consideramos que de esta forma lo que vamos a conseguir a largo plazo es, por un lado, que los inversores, a través de su confianza en la gestora, verán cómo sus comisiones van bajando en función de unos hitos que hemos establecido, hasta el 1% a lo largo de su inversión, estando entre 5 y 7 años, pues irán viendo cómo de 1,25 al 1%, habiendo pasado pues por 1,75, que era hasta la fecha, hasta el 31 de diciembre, la comisión que los inversores de Cobas tenían. Estamos ahora en un 1,5 y a partir del año que viene y sucesivos, pues iremos viendo cómo van bajando las comisiones hasta llegar al 1%. Que consideramos que son unas comisiones muy ajustadas a lo que hacemos, dado que nosotros, como bien has dicho, somos una boutique que hace un producto concreto, especial, en el sentido de dedicar muchas horas al estudio. No nos centramos en ser como el resto de la industria, seguir a la industria, sino hacer nuestro propio camino, y eso requiere pues de un trabajo y de unos recursos, ¿no? Por lo tanto, consideramos que había que bajar las comisiones, por un lado, para darle más rentabilidad al partícipe, segundo, para aquellos partícipes que han sido fieles tanto tiempo, pues premiar su permanencia y su fidelidad. Y luego también porque consideramos que hay margen en toda la industria de que se produzcan estas reducciones de comisiones. Es decir, como comentaba antes, hay fondos a nivel europeo, a nivel internacional, que están en comisiones del 2% o incluso más, ¿no? Y a lo mejor pues el estándar en España de las gestoras value está en torno al 1,8%. Pues bueno, creemos que hay margen para que todas las gestoras puedan ir bajándolo, y eso al final beneficia a los inversores. Bueno, Carlos, pues solo me resta preguntarte rapidísimamente. La manera de contratar con vosotros es sencillo, se puede hacer a través de la web, ¿verdad? Sí, muy sencillo. Sería entrar en nuestra página web, hay una opción para invertir, y a partir de ahí, pues siguiendo el proceso, pues es bastante simple. Y también, por supuesto, todo el equipo de relación con inversor de Cobas, que está a disposición de cualquier persona para que nos llame y contarles un poco detalles o cosas que quieran saber. Bueno, pues estoy seguro que para muchos oyentes este programa, esta tertulia llamada Interesándonos por vuestra gestora y por vuestros fondos, le haya sido tan útil como desde luego lo ha sido para nosotros. Ya os contactaremos, Carlos, para ejecutar esa inversión que haremos en Cobas. Tendremos que hablar, Manolo Domingo y yo en este caso, para decidir en cuál de los fondos hacemos esa inversión. Y nada, pedirte que te quedes, Carlos, porque viene Luigi ya con las recomendaciones Value School. Hola, soy Marcos Pérez, inversorio en las redes, y yo también escucho Tu dinero nunca duerme. Luis Alberto Iglesias, un programa muy completo en el que hemos aprendido mucho. Fíjate que son programas que nos permiten también asomarnos un poquito al análisis de compañías, ahí analizando las primeras posiciones de cada uno de los fondos. Yo creo que ha sido muy interesante, pero lo vamos a complementar con vuestras recomendaciones en Value School. Muy bien, muy interesante lo que ha contado Carlos, y también debe complementarse con la excelente labor educativa y pedagógica que hacen desde Cobas, y la primera recomendación va por ese lado. Acaban de lanzar una nueva serie de vídeos en el canal de Value School. El primero de ellos se titula Cómo batir al mercado, la revolución de la psicología financiera, porque como los oyentes saben, nuestras emociones determinan en gran medida la rentabilidad que obtenemos como inversores. Bueno, pues Cobas va a hacer una serie de vídeos analizando sesgos que perjudican la rentabilidad de nuestras inversiones, y estos son sesgos que tenemos en el cableado del cerebro, con lo cual son tremendamente difíciles de evitar. Lo mejor es conocerlos para así no caer en sus trampas. El primer vídeo ya está publicado, como digo, en el canal de Value School. Vamos con la segunda recomendación, que es, como siempre que traemos a gestoras, recomiendo a los oyentes que vayan al archivo de las cartas e informes de gestión de la gestora, porque es la mejor forma de conocerla. En el enlace que estamos publicando en el Twitter del canal, del programa, tenemos allí todo el archivo de los años que llevan en activo en la gestora, con todas las cartas, los boletines y las comunicaciones que reciben los partícipes.
Manuel empezó el programa citando y recomendando el libro de Francisco García Paramés titulado Invirtiendo a largo plazo. Es un libro estupendo para introducirse en lo que es el día a día de un gestor profesional, porque lejos de ser un tiburón de Wall Street, un Michael Douglas de la vida, es una persona con un trabajo muy analítico, muy paciente, y todo está muy bien descrito también en su proceso de inversión en este libro. Y por último, la Biblioteca del Inversor, la revista de libros de Value School, ya tiene su número de febrero publicado, en este caso con Rafael Ortega, gestor de River Patrimonio, que nos recomienda sus libros favoritos ordenados por temáticas, y como siempre, gratis, desde el enlace que estamos publicando en el Twitter del programa. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, Luigi, muchísimas gracias, como siempre, también a Domingo, que tengo aquí en el estudio, a Manuel, gracias por este ratito de domingo para hablar de inversiones, y Carlos González Ramos, director de Relación con Inversores Particulares de Cobas, gracias por atendernos en un día como hoy. Gracias a ti, Luis Fernando. Ha sido un placer y bueno, por último, aprovechar lo que ha comentado Luis Alberto del canal de YouTube, que es muy interesante. Hay unos vídeos muy atractivos que yo creo que a todo el mundo le puede venir muy bien. Seguro que sí, por eso los recomendamos y por eso nos los trae Luigi. No es la primera vez que lo hace, así que, Carlos, lo dicho, nos volvemos a escuchar pronto en las ondas. Mucha suerte.